Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Artes y en este video les hablaré sobre las principales corrientes epistemológicas abordadas en la teoría del conocimiento. Analizaremos qué entienden por conocimiento, cuáles son sus características y quiénes fueron sus representantes. Comenzamos con el racionalismo, una corriente que sostiene que la principal fuente del conocimiento es la razón. Según esta postura, conocer es pensar con lógica y coherencia, sin depender necesariamente de la experiencia sensorial. Entre sus características principales se encuentran las siguientes. El conocimiento verdadero es lógico y universal. La razón es autónoma frente a los sentidos. Se inspira en las matemáticas como modelo ideal. Defiende la existencia de las ideas innatas y cree que los sentidos solo estimulan, pero no fundamentan el saber. Sus representantes son René Descartes, quien propuso la duda metódica como cambio hacia la certeza; Baruch Spinoza, quien desarrolló una ética basada en la razón y la lógica; Gottfried Wilhelm Leibniz, quien introdujo el concepto de mónadas y la armonía preestablecida; y Karl Popper, aunque crítico del racionalismo dogmático, defendió la racionalidad crítica en la ciencia. En contraste, el empirismo considera que la única fuente válida del conocimiento es la experiencia sensorial. Lo que sabemos, lo sabemos porque lo hemos visto, oído o sentido. Entre sus características principales se encuentran las siguientes. La experiencia sensorial como única fuente de conocimiento. Rechazo de las ideas innatas. Todo conocimiento se adquiere. Énfasis en la observación y la experimentación. Uso del método inductivo para generalizar a partir de casos particulares. Valoración de la ciencia empírica como modelo de conocimiento válido. Sus representantes son John Locke, quien introdujo la idea de la mente como tabla rasa; David Hume, argumentó que el conocimiento se basa en impresiones sensoriales; George Berkeley sostuvo que ser es percibido; y Francis Bacon promovió el método científico basado en la observación. Por otra parte, el intelectualismo sostiene que el conocimiento se origina en una combinación entre la razón y la experiencia. Reconoce que ambos factores son necesarios para conocer, pues necesitamos observar, pero también pensar para interpretar lo que vemos. Entre sus características principales se encuentran las siguientes. Afirma que la experiencia sensorial es necesaria, pero insuficiente sin la intervención del entendimiento. Considera que la razón es el principio ordenador de la experiencia. Propone que el conocimiento surge de la interacción entre el sujeto y objeto. Sostiene que existen principios universales que la mente humana aplica espontáneamente a la experiencia. Integra elementos tanto del racionalismo como del empirismo, sin adherirse exclusivamente a ninguno. Sus representantes son Aristóteles, quien consideraba que el conocimiento comienza con los sentidos, pero se complementa con el entendimiento; Tomás de Aquino, quien sistematizó el pensamiento aristotélico en el cristianismo, destacando la razón como vía para interpretar la experiencia y llegar a la verdad divina; Immanuel Kant, en su etapa crítica, planteó que el conocimiento surge del contenido empírico organizado por estructuras racionales a priori. Por su parte, el apriorismo también une la razón y la experiencia, pero afirma que hay estructuras racionales previas a la experiencia que le dan sentido al conocimiento. Entre sus características principales se encuentran las siguientes. Las formas racionales existen antes de cualquier experiencia. La experiencia aporta contenido, la razón la forma.
La mente ordena el caos sensorial a través del espacio, tiempo y categorías. No es dogmático, pues reconoce límites del pensamiento. Sitúa al sujeto como activo en la construcción del conocimiento. Sus representantes son Immanuel Kant, principal exponente del apriorismo. Propuso una revolución copérnica en la filosofía al afirmar que el sujeto no se adapta al objeto, sino que el objeto es conocido según las estructuras del sujeto. Hermann Cohen profundizó la idea de que las ciencias puras requieren de principios a priori que las fundamenten. Después tenemos a la fenomenología, donde conocer no es acumular datos externos, sino comprender la esencia de lo vivido a través de la introspección y la descripción consciente. Entre sus características principales se encuentran las siguientes: enfoque en la experiencia subjetiva y la conciencia intencional, suspensión del juicio sobre la existencia objetiva, análisis descriptivo de las vivencias tal como se presentan, búsqueda de las esencias de los fenómenos, rechazo de explicaciones causales externas a la experiencia. Sus representantes son Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, propuso el estudio riguroso de la conciencia. Martin Heidegger amplió la fenomenología hacia la ontología, explorando el ser en el mundo. Por último, encontramos a la hermenéutica, la cual es la teoría de la interpretación. Surgió inicialmente para interpretar textos antiguos, pero evolucionó hasta convertirse en una epistemología centrada en el sentido, el contexto y el diálogo, y se centra en cómo comprendemos y damos significados a nuestras experiencias y al mundo. Entre sus características principales se encuentran las siguientes: el conocimiento es interpretación situada. No hay comprensión sin contexto. Promueve un diálogo entre el intérprete y el objeto. El lenguaje es el medio del conocimiento. Destaca el papel del círculo hermenéutico. Comprensión parcial y total se influyen mutuamente. Sus representantes son Hans-Jürgen Gadamer, destacó la tradición y el diálogo en la comprensión. Paul Ricoeur integró la hermenéutica con la fenomenología, enfocándose en la interpretación del texto y la acción. Y bueno, ¿cuál es la fuente del conocimiento? Después de conocer estas escuelas epistemológicas, me doy cuenta de que ninguna tiene toda la razón por sí sola, pues la razón, la experiencia, la vivencia y la interpretación forman parte del conocimiento, por lo que yo me inclino por una postura integradora. Como futura docente en las artes, necesito observar, razonar, vivenciar e interpretar. Por eso para mí, la fuente del conocimiento es múltiple y dinámica. Está en lo que vivimos, en lo que comprendemos, en lo que sentimos y en lo que somos capaces de compartir con otros. De esta manera, conocer es abrirse al mundo desde la razón, la experiencia, la vivencia y el sentido. Gracias.